Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y créanme, las cosas se han puesto intensas. Si eres fan de las telenovelas turcas, de las estrellas de moda y de las polémicas que sacuden las redes sociales, este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que ha explotado, literalmente en la prensa y en la opinión pública. Demet Özdemir explota contra Can Yaman. Sí, han oído bien. Parece que la relación o la amistad entre estos dos ídolos turcos ha llegado a un punto crítico, y hoy vamos a sumergirnos en los detalles de lo que ha sucedido, por qué ha sucedido y qué significa todo esto para sus carreras y para nosotros, sus fans. Y antes de que nos lancemos de lleno en este drama, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de asterisco suscribirse asterisco que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, lleno de noticias, análisis y por supuesto mucho chisme de celebridades. Además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La noticia que ha sacudido a todos es que Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conocimos en series como Erkenci Kuş, y que recientemente ha brillado en producciones internacionales, ha explotado contra Can Yaman. El titular que encabeza nuestro vídeo, Demet Özdemir explota contra Can Yaman. Esto es inaceptable, no es una exageración. Parece que algo ha traspasado un límite para Demet, y su reacción ha sido fuerte y pública. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar la historia. Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas del público, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Erkenci Kuş era innegable y catapultó sus carreras a nivel internacional. Después de la serie, a pesar de que ambos siguieron caminos separados, siempre se les ha asociado, y los rumores de posibles colaboraciones o de una relación que iba más allá de la amistad han estado presentes durante años. Sin embargo, las últimas declaraciones y, lo que es más importante, las acciones de Demet, sugieren que la situación ha cambiado drásticamente. Según los informes de la prensa turca y de varios medios de comunicación internacionales que siguen de cerca la vida de estas estrellas, el detonante de la explosión de Demet Özdemir parece haber sido una serie de comentarios o acciones por parte de Can Yaman que ella considera inaceptables. Aún no se sabe con exactitud la naturaleza exacta de estos comentarios o acciones, pero las especulaciones apuntan a varias direcciones. Una de las teorías más fuertes es que Can Yaman habría hecho alguna declaración pública o privada sobre Demet que a ella le ha resultado ofensiva o irrespetuosa. Podría tratarse de comentarios sobre su vida personal, sobre su carrera, o quizás algo relacionado con la época en la que trabajaron juntos. Ustedes saben cómo es esto: una palabra mal colocada, un rumor que se amplifica, puede generar un tsunami en el mundo de las celebridades. Otra posibilidad es que Can Yaman haya estado, de alguna manera, interfiriendo en la carrera de Demet o en sus proyectos actuales. Imaginen que Can haga alguna declaración que ponga en duda el talento de Demet o que intente boicotear alguna de sus oportunidades laborales. Sería algo muy grave y francamente explicaría la dureza de la reacción de Demet. También se habla de posibles traiciones o de comentarios negativos que Can habría hecho sobre Demet a terceros, y que esto, de alguna manera, ha llegado a oídos de Demet y la ha llevado a reaccionar de forma tan contundente. La prensa turca, que es muy incisiva en estos temas, ha estado publicando muchísimos detalles, y aunque algunos son solo rumores, hay indicios de que algo realmente serio ha sucedido. Por otro lado, algunos medios sugieren que la explosión de Demet podría estar relacionada con la forma en que Can Yaman ha manejado su fama y su imagen pública recientemente. Ustedes saben que Can Yaman ha estado trabajando mucho en Italia, ganando aún más popularidad allí, y quizás su actitud o sus declaraciones públicas han incomodado a Demet. Quizás Can ha estado presumiendo demasiado, o hablando de forma inapropiada sobre sus conquistas o sus relaciones, y esto ha cruzado la línea para Demet. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir no se ha quedado callada. Las fuentes indican que ella misma ha emitido declaraciones o ha dado señales claras de su descontento. No se trata de un rumor fugaz, parece que la situación ha llegado a un punto en el que Demet ha decidido poner un alto, y lo ha hecho de forma muy pública. Esto es lo que hace que el titular sea tan fuerte y el tema tan intrigante. Cuando una figura pública tan querida como Demet Özdemir explota, significa que algo muy importante ha sucedido. Ahora, ¿por qué Demet Özdemir diría que algo es inaceptable?
Esto nos da una pista de la gravedad de la situación. Lo inaceptable suele referirse a comportamientos que van en contra de la ética, del respeto mutuo, o que causan un daño significativo a la reputación o al bienestar de una persona. Si Demet considera algo inaceptable, es porque realmente la ha afectado de manera profunda. Podríamos estar hablando de algo que va más allá de una simple disputa entre colegas. Quizás Can Yaman ha violado algún tipo de acuerdo implícito de confidencialidad, ha hecho comentarios sexistas, ha sido irrespetuoso con su vida personal o profesional, o ha intentado perjudicarla de alguna manera. Sin saber los detalles exactos es difícil especular, pero la contundencia del mensaje de Demet nos obliga a pensar en algo grave. La reacción de Demet Özdemir no solo afecta su relación con Can Yaman, sino también la percepción del público sobre ambos. Demet es conocida por su profesionalismo y su elegancia, y que ella decida hablar públicamente y de forma tan vehemente sugiere que se siente justificada en su postura. Por otro lado, Can Yaman, que también tiene una gran base de fans, podría ver su imagen pública afectada si las acusaciones en su contra son serias. Hemos visto en redes sociales y en foros de discusión cómo los fans se están dividiendo. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet, diciendo que es una mujer fuerte que se defiende, mientras que otros intentan entender la perspectiva de Can o piden prudencia hasta tener más información. Es un verdadero torbellino de opiniones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a menudo solo vemos la punta del iceberg. Lo que se filtra a la prensa puede ser solo una pequeña parte de la verdad, y las dinámicas entre celebridades pueden ser muy complejas. Sin embargo, cuando dos figuras de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman se ven envueltas en una disputa pública de esta magnitud, es imposible ignorarlo. ¿Qué implica todo esto para el futuro? ¿Volveremos a verlos trabajando juntos? ¿Se mantendrá esta tensión entre ellos? Es difícil predecir, pero lo que sí podemos asegurar es que la relación entre Demet y Can, si es que existía de alguna forma más allá de la profesional, ha cambiado para siempre. La confianza una vez rota es muy difícil de reconstruir, especialmente cuando la ruptura es tan pública. Quizás esto también signifique que Demet Özdemir está marcando un antes y un después en su carrera, decidiendo no tolerar ciertas actitudes y defendiendo su espacio con firmeza. Esto podría ser una señal de madurez profesional y personal. Por su parte, Can Yaman tendrá que reflexionar sobre sus acciones y palabras y cómo éstas afectan a las personas con las que ha trabajado y a su propia imagen. En definitiva, este conflicto entre Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda que, detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, las celebridades son seres humanos con sus propias emociones, sus propios límites y sus propias luchas. Y cuando esos límites se cruzan, las consecuencias pueden ser explosivas, como lo demuestra el titular que hoy nos trae aquí. Para concluir, lo que hemos visto hoy es la explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, un evento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y ha dejado a todos preguntándose qué fue exactamente lo que sucedió y por qué Demet lo considera inaceptable. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta controversia, desde comentarios ofensivos hasta posibles interferencias en sus carreras, y hemos reflexionado sobre el impacto que esto puede tener en sus vidas profesionales y en la percepción del público. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que me hayan acompañado en este análisis. Espero que la información les haya resultado intrigante e informativa. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Apoyan la postura de Demet? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis de noticias de celebridades, rumores y escándalos, no olviden darle asterisco me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de lo que está pasando, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades. Hasta luego.